Salud y PUC, llegando con el mensaje de salvación y sanidad, con el Dr. Carlos Madroñero. Bendiciones, hermanos, en este día. Los saludo en el nombre glorioso de Jesucristo a todos los oyentes que sintonizan Radio IPUC, la radio de la bendición de Dios. Es para mí un honor poder estar aquí nuevamente con ustedes para compartir temas de salud muy importantes que han sido de bendición durante esos últimos 3 viernes que hemos estado con ustedes. El día de hoy quiero agradecerle a Dios por todas esas bendiciones tan grandes que nos permite al estar aquí con salud, con ese bienestar espiritual y físico que nosotros tenemos en este momento. También saludo a todas las personas que se encuentran quebrantadas de salud, que el Señor sea quien las ayude a salir adelante, a sanar sus enfermedades y sus dolencias como lo dice su palabra. Quiero iniciar con un versículo de la palabra de Dios en el libro de los Hechos, el capítulo 27, versículo número 34, que dice lo siguiente: Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Ahí hay una historia muy bonita en la que relata que el apóstol Pablo se encontraba en una barca con unos soldados y no habían comido hace mucho tiempo, y entonces él da ese mensaje diciéndole de que nos alimentemos, que esto es muy necesario para la salud. Y cuando relata el versículo sobre ninguno de los cabellos perecerá, da a entender de que la alimentación es saludable, siempre y cuando usted la sepa consumir. Así como hablamos en los anteriores programas de que también algunos alimentos causan enfermedades como la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia, que se conoce como el aumento del colesterol y los triglicéridos, hemos visto que existen enfermedades que las puede generar el mismo cuerpo internamente, o también que las tenemos debido a la exposición en nuestro ambiente. Hay muchas cosas que afectan el cuerpo humano. El día de hoy quiero hablar sobre los dolores de cabeza. Técnicamente la palabra en la medicina se conoce como las cefaleas. Cefaleas quiere decir dolores de cabeza, cefalea. Y para hablar de este tema debemos conocer algunos conceptos, ya que estas tienen muchas clasificaciones, tienen muchas causas. A usted le duele la cabeza por muchas causas, no solamente son cosas internas sino externas que nos exponemos en ocasiones y no tomamos en cuenta eso. Si nosotros definimos qué es cefalea, la Organización Mundial de la Salud la define como aquellos dolores de cabeza recurrentes, y son trastornos muy comunes del sistema nervioso central que generan el aumento de la tensión de las meninges. Esto quiere decir de que los dolores de cabeza se generan por una alteración en el sistema nervioso central. Así como tenemos sangre en varias partes del cuerpo, en el cerebro también tiene sangre, y los vasos sanguíneos son muy pequeños, aquellos que llegan y nutren al cerebro. Y entonces cuando hay un aumento de la tensión de las meninges son unas capas que cubren el cerebro para evitar aquellos golpes y tienen otras funciones específicas. Entonces cuando hay un aumento de la tensión de estas por los factores tanto internos como externos que encontramos en el ambiente, estas se tensan un poco, y al tensarse generan que haya una disminución de esta sangre hacia el cerebro y puede generar ese tipo de dolores de cabeza. Entonces, si definimos cefalea, significa dolor de cabeza, pero hay muchas causas que desencadenan esta. Conociendo un poco de la historia del dolor de cabeza, aproximadamente hace 2778 años antes de Cristo, en la cultura egipcia se encontró unos papiros en el que eran documentos que hacían algo semejante al dolor de cabeza, hacían una relevancia de expresar que era un dolor de cabeza. En ese tiempo no se conocía como cefalea, pero sí querían buscar la forma de expresar un dolor de cabeza. Y existen algunos poemas que se describen de la siguiente manera: oh vasos de mi sien que pulsáis en mi cabeza. Y otros papiros decían: no me apetece nada comer, estoy enfermo de la cabeza, estoy enfermo del cuerpo. Esto quiere decir de que en ese tiempo ellos buscaban una forma de expresar que era un dolor de cabeza,
cuáles eran las causas, buscaban síntomas. En este caso está diciendo que no me apetece nada comer, son síntomas que podrían manifestarse, y entonces ellos expresan de esta manera que es un dolor de cabeza. Esa es la historia como más relevante en el dolor de cabeza. Si nosotros hablamos de estadísticas, hoy en día el dolor de cabeza es muy común desde los niños hasta los adultos y los ancianos. Y las estadísticas nos dicen que de los 10 a los 30 años las personas suelen tener un episodio de dolor de cabeza. En toda su vida lo inician, aproximadamente de los 10 a los 30 años. Pero también hemos visto dolores de cabeza en niños menores de 10 años, ya que esto se atribuye a los factores secundarios externos que podemos encontrar, que más allá mencionaremos. Y el 60 al 75% de los casos que se registran estos dolores se presentan más que todo en mujeres. El dolor de cabeza es una de las sextas causas de incapacidad a nivel mundial, ya que muchas personas que sufren de este dolor, más allá lo clasifican como migraña, que hablaremos de la clasificación de los dolores de cabeza, genera un tipo de incapacidad y es muy difícil trabajar o estar haciendo alguna labor en el hogar o en el estudio con un dolor de cabeza, porque esto a usted le limita a realizar sus funciones y tal vez las cosas que las haga mal o no pueda prestar atención mucho a lo que esté haciendo. Entonces también es un problema mundial que afecta a todas las personas, no importa la raza, la ubicación geográfica, la edad, todas las personas son afectadas en algún momento por un dolor de cabeza. Bueno, ya hemos definido qué es un dolor de cabeza, cómo es la historia, cómo inicia, las estadísticas que conocemos, pero vamos a entrar ya a fondo de esto y vamos a ver cuáles son las clasificaciones grandes que existen. Existen muchas, pero quiero darles a conocer las más generales y las más básicas, que son las cefaleas primarias y las cefaleas secundarias, dolores de cabeza primarios y secundarios. Las primarias se clasifican principalmente en tres grupos grandes: la migraña, la cefalea tensional y la cefalea en racimos. Y las secundarias ya son, como lo dice su palabra, secundarias a algo, son atribuidas a aquellos accidentes de tránsito, cuando hay traumas muy severos en nuestras cabezas, trastornos vasculares, tumores, ya son secundarias a algo más. Entonces, cuando estamos hablando de cefaleas, tienen una clasificación específica. La migraña por lo general se divide en dos grupos más, con aura y sin aura, que quiere decir que una es complicada y la otra no es complicada. Cuando se habla de cefalea tensional, esta es la más común y es debido a la tensión de los músculos en estas zonas, en el cuero cabelludo que encontramos ahí, y genera un dolor muy fuerte. Y la cefalea en racimos, que son dolores de cabezas específicos que se centran en una sola parte, principalmente en el ojo, puede ser el ojo derecho, izquierdo, y genera un dolor muy fuerte que hasta le puede colocar un poco rojo el ojo, que esto se conoce como inyección conjuntival. Ahora vamos a hablar de los factores de riesgo que conllevan a tener un dolor de cabeza. Principalmente se destaca como el estrés. Si usted mantiene muy estresado, puede generar dolor de cabeza. Cuando hay una alteración del patrón del sueño, usted no duerme bien, no duerme a las horas que debe dormir, se trasnocha mucho, genera una tensión de las meninges causando dolor de cabeza. Existen factores hormonales, principalmente en las mujeres cuando tienen alteración de la menstruación, y el uso excesivo de anticonceptivos orales puede generar dolor de cabeza. También existen factores dietéticos, el consumo de algunos alimentos, principalmente lo que es la cafeína, lo encontramos en el café, y también el chocolate, que tiene una sustancia que se llama 5-hidroxitriptamina, que genera un aumento de la tensión y causa dolor de cabeza. Entonces los dos principales alimentos, el café y el chocolate, pueden generar dolor de cabeza. Hay estudios que han demostrado que algunas gaseosas generan también dolores de cabeza, y también los energizantes. Todas esas bebidas energizantes que venden por ahí también pueden generar en algún momento dolor de cabeza. Si usted tiene un esfuerzo físico muy excesivo, muy fuerte, genera un dolor de cabeza.
Si de pronto hay cambios bruscos en el clima, del frío al calor y el viento, puede generar un dolor de cabeza. También cuando usted come algo muy frío, si usted se ha dado cuenta cuando consume un helado y comió mucho, se estimulan los nervios que se encuentran en la cara y en la cabeza y llegan directamente al cerebro y le causa un dolor muy fuerte y usted puede presentar estos dolores. La exposición mucho tiempo al sol genera un dolor de cabeza. La exposición a las luces, todo el tiempo esas luces prendidas, puede generar también dolor de cabeza. La exposición a olores fuertes, los fragantes, límpidos, perfume, todo eso genera un dolor de cabeza. Y también existen otro tipo de factores, ya son enfermedades e incluso el consumo excesivo de medicamentos para el dolor genera un tipo rebote que va a usted a aumentar el dolor de cabeza y va a seguir igual. Por eso no es recomendable usted automedicarse y comprar medicamentos en la farmacia para estar tomando a cada momento que le duele la cabeza, ya que estos generan rebote y después no le van a servir, sino solamente hay que inyectarlo y son medicamentos venosos. Hemos hablado ya de los factores que conllevan al dolor de cabeza. Vamos a hablar de los síntomas, cómo usted detecta que está empezando a sufrir un problema de migraña, un problema de dolor de cabeza. Por lo general, las crisis de estas migrañas no sobrepasan las 24 horas, máximo podría durar un día, pero en el caso de que no mejora y sigue con el dolor, ya es un factor más complicado en el que usted tiene que acudir a su consulta para ser tratado. Los dolores comúnmente tienen una clasificación en la cabeza y usted puede sentirlo de la siguiente manera. Se puede localizar en una sola parte, como lo dije anteriormente, principalmente en los ojos, o en la parte de atrás de la cabeza. Además de eso, puede generar una irradiación hacia la parte muscular, le pueden doler los músculos, los hombros. Y los dolores que se presentan en la cabeza suelen ser de tipo eléctrico, como si usted tuviera un calambre que le está pasando dentro de su cabeza. Un dolor tipo opresivo, como si lo estuvieran oprimiendo por dentro. Un dolor tipo pulsátil, como si sintiera un latido, así como en el corazón, pero está sintiéndolo adentro y es muy fuerte. Un dolor terebrante, que se conoce como si estuviera escuchando un taladro todo el tiempo vibrando dentro de su cabeza. O el dolor explosivo, que es como si todo el tiempo hubiera ruido y explosión alrededor nuestro. También nosotros podemos presentar náuseas o vómito. Cuando usted presenta dolor de cabeza puede generar náuseas, vómito en ocasiones, y estos son síntomas de que está teniendo dolor de cabeza. También el vértigo, que es como un mareo que usted presenta, eso genera también un síntoma del dolor de cabeza. Empieza en ocasiones a ver lucecitas o los ojos se le ponen rojos y además de eso empieza a ver borroso. Eso significa que hay que consultar porque son cosas más complicadas y los dolores se deben observar en el servicio de urgencias, ya que pueden llevar a otras causas y complicaciones. Vamos a ver cómo prevenir estos dolores de cabeza y cuál es su tratamiento. Existen muchas formas de usted evitar un dolor de cabeza. Lo principal es que usted trate de llevar una vida ordenada, no se estrese por cualquier cosa, trate de estar con alegría, gozo, paz, como dice el Espíritu Santo. Los frutos son esos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si usted es feliz, mantiene alegre y además gozosos porque estamos en Cristo, no hay por qué tener estrés y vamos a evitar también que nos duela la cabeza. Es necesario realizar también ejercicio físico, como lo hemos dicho anteriormente, por lo menos 30 minutos diarios, así usted camine, pero camine rápido, que eso le va a ayudar mucho. También hay que tener buenos hábitos de alimentación saludable, como lo hemos hablado anteriormente, el consumo de frutas, verduras y evitando el aumento de las comidas grasas. En este caso sí hay que evitar el café, el chocolate, que son sustancias que aumentan mucho el dolor. También hay que evitar la luz, que si usted se expone mucho tiempo al sol o a las luces genera dolor de cabeza. Y también hay uno que es muy importante, que no lo mencioné anteriormente, que es la exposición muy continua a dispositivos electrónicos. Óigalo bien, dispositivos electrónicos, todo lo que tenga que ver con celulares, computadores, iPad, eso genera mucha energía y a usted le va a irritar mucho la parte de la vista y le va a aumentar el dolor de cabeza, ya que se tensiona mucho el cerebro. Entonces
Cuando usted tenga estas crisis, lo ideal es apagar todo tipo de luz, lejos de todo dispositivo electrónico, acostarse, si ya tomó su medicamento que le recetó el doctor, y mantener en reposo, libre de los ruidos, porque el ruido también genera mucho dolor de cabeza, y así usted va a estar mucho mejor. También debe tener en cuenta que los olores muy fuertes generan dolor de cabeza y hay que tratar de evitarlos. En caso de que usted siga estas recomendaciones y no mejora, sigue con el dolor y usted ha tomado medicamentos y no mejora, es mejor que consulte directamente al servicio de urgencia, ya que los dolores de cabeza pueden tener complicaciones, pueden presentarse más allá en parálisis cerebrales, en accidentes cerebrovasculares, como lo hablamos, que se conoce comúnmente como el derrame. Entonces podría asociarse a eso, pero es necesario que en esos casos extremos es mejor que consulte al servicio de urgencias para que usted esté en observación y continúe un tratamiento específico para esto. Hemos finalizado el día de hoy con el tema de cefalea, dolor de cabeza, en nuestro programa Salud y PUC. Vamos a orar antes de despedirnos. Digámosle gracias a Dios por esa oportunidad que nos permitió al aprender algo nuevo. Cada día aprendemos algo nuevo y es una bendición poder comprender y entender qué son los dolores de cabeza y cuáles son las causas. Démosle gracias a Dios por esto. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana que tú nos permites compartir un tema muy importante del dolor de cabeza, y sabemos que tú eres el único quien sana todas esas dolencias, todos esos síntomas de estrés, de cansancio, depresión, dificultad. Tú eres el único quien lo sana, ya que eres el dueño de la vida y eres tú nuestra paz, nuestro gozo. Y te pedimos en esta mañana, Señor, que seas tú quien nos guíes cada día a ser mejor, que nos ayudes cada día a salir adelante y que quites todas esas preocupaciones que en ocasiones hace de que nosotros tengamos dolores de cabeza. Te pido en esta hora por aquellos enfermos que se encuentran en los hospitales, en las casas, en los colegios, en los trabajos. Si en este momento están presentando dolor de cabeza, en el nombre tuyo, Jesucristo, declaro sanidad en esta mañana y que sean restaurados con tu poder maravilloso. Gracias, Dios, por tus bendiciones. Amén. Les recuerdo, hermanos, que en Facebook pueden encontrarme como Dr. Carlos Ipú y ahí me pueden escribir mensajes. Podemos seguir compartiendo con ustedes muchos temas. También en YouTube he subido todas las enseñanzas de medicina, de salud. Usted puede buscar como Salud Ipú, ahí ingresa en YouTube y aparecen todos los temas que hemos visto. Si Dios permite, al transcurso del día subiré este tema también para que usted lo sintonice si de pronto se lo perdió por alguna ocasión. Si Dios permite, el próximo viernes estaremos hablando de las infecciones respiratorias, todo lo que atribuye con la tos, la congestión nasal, ese problema para respirar. Vamos a ver cómo se trata esto, cuáles son los síntomas y las prevenciones para evitar estas cosas. Esperamos que estos mensajes sean de bendición y agradeciendo nuevamente al Comité de Comunicaciones de la Iglesia Pentecostal que me ha permitido compartir con todos ustedes, y si Dios permite seguiremos en estos programas. Que el Señor les bendiga. Salud y PUC, llegando con el mensaje de salvación y sanidad.